a 45 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este miércoles 14 de enero. A nivel nacional, destacamos que ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, difundió la inflación de diciembre y esto permitió ver la película del último, la foto del último mes del año y la película entera de 2025. La inflación se aceleró en el último mes del año, influyó la variación de la carne, la volatilidad del dólar, la cuestión de las tarifas de los servicios públicos, terminó siendo 2.8%. Es el segundo registro mensual más alto del año. Si uno mira, digamos, lo que fue la evolución a lo largo de todo el año, solamente el mes de marzo de 2025 fue más alto, que había sido 3.7%. Abril fue 2.8%, igual que el mes de diciembre. Había bajado a 1.5% en mayo y parecía que se abría un escenario de arranque siempre con el dígito 1 y hasta el gobierno se entusiasmó con inflación comenzando en 0, pero esto no ha ocurrido. Y la inflación anual, como ustedes ya saben, terminó arrojando 31.5%. La difusión de este indicador tiene múltiples análisis. Por ejemplo, en el periodo bajo estudio, el rubro que más subió fue transporte, 4%, después el rubro vivienda, 3.4%. Lo que más preocupa es alimentos y bebidas, 3.1%, es decir, estuvo por encima del nivel medio de precios los alimentos y bebidas, que es lo que tiene más impacto en la canasta de una familia, porque incluso los hogares de menores ingresos son los que más destinan la plata que consiguen para alimentos y bebidas. Después a lo mejor no les queda margen para la recreación, para la cultura, para otro tipo de inversiones, porque con ingreso muy acotado el poder adquisitivo es mucho menor y allí tienen que destinar mucha plata a alimentos y bebidas. Les decía que el indicador tiene múltiples lecturas. Argentina está en el 6º lugar del mundo en inflación más alta en 2025, pero supimos estar entre el primero y el segundo lugar ahí peleando palmo a palmo con Venezuela. Acá hay un mérito porque es la inflación más baja de los últimos 8 años, desde 2017, en el mejor momento del gobierno en materia económica, macroeconómica, del gobierno de Mauricio Macri. Acuérdense, 2017, en el año que Mauricio Macri en la elección legislativa fue ampliamente respaldado en las urnas, la inflación no había llegado al 25%. Bueno, allí hubo una tendencia al alza. 2018, como dijo el expresidente, pasaron cosas. Argentina tuvo que volver al Fondo Monetario Internacional, se acabó el financiamiento externo del mercado de capitales, empezó a subir la inflación, se aceleró notablemente y el último año de la gestión de Macri, de 2019, ya había superado el 50%. Bajó un poquito más del 30% en 2020, el primer año del gobierno de Alberto Fernández, pero claro, atravesado por la pandemia, con contracción de la actividad económica, 10 puntos de caída del Producto Bruto Interno y con la actividad absolutamente parada y con poca demanda de dinero, cuando fundamentalmente era el Estado el impulsor de la actividad económica a través de distintos mecanismos que buscaban incentivar el consumo. Y después el nivel de precios siguió acelerándose peligrosamente, fue más del 92% en 2022 y ya en 2023 se aceleró de manera muy peligrosa y llegó con el último mes, que en diciembre fue compartido entre Alberto Fernández y Javier Milei en términos de la estacionalidad económica, ¿no? Terminó siendo superior al 200% la inflación en 2023. Es decir, los precios subieron el triple en un año. En 2024, en el primer año del gobierno de Milei, la inflación bajó a cerca del 115%, se redujo a la mitad, pero siguió siendo un indicador altísimo. Los precios subían al doble en un año y hay un mérito de reducir de ese más de 115% al 31.5%. Se redujo a un tercio. Aún así, es una inflación alta, superior a la media del gobierno de Macri, superior incluso a la media del segundo mandato de Cristina. Es cierto, con indicadores que siempre eran cuestionados por la oposición y por consultoras económicas, pero incluso si uno mira lo que era el IPC Congreso, no eran niveles tan elevados. La intención del gobierno es llevar la inflación del año 2026, que acaba de comenzar, al 10%. Luce muy ambicioso, poco probable, porque incluso la cuestión cambiaria le hace ruido a los precios. Ahora, con las bandas actualizándose por inflación, le pone, digamos, tensión, porque probablemente el dólar empiece a ajustarse y veamos un dólar más volátil que en 2025, que igualmente subió más que la inflación. El dólar subió el 40% y
la inflación fue del 31.5%. Este fue el primer dato que difundió ayer el INDEC. El otro fue la canasta básica. Y allí lo que vimos, en sintonía con lo que le contaba recién, que alimentos y bebidas se habían ajustado 3.1%, un poquito más que la media inflacionaria. Miren lo que pasó con la canasta básica, la alimentaria y la total. La alimentaria, la básica, es lo más básico que necesita un adulto y un hogar para no ser indigente. Y la básica total es para no ser pobre. Bueno, ambas ajustaron 4.1% solamente en diciembre. Veníamos de algunos meses, como mediados de año, con ajustes mensuales de prácticamente imperceptibles, 0.1, 0.2, bueno, empezó a acelerarse, con lo cual es una señal de alarma. ¿Es para preocuparse? ¿Estamos en el peor de los mundos? No, pero es un dato para tener en cuenta. ¿Cuánto necesitó un adulto para no ser indigente? 190.000 pesos. Y para no ser pobre, 423.000. Si vamos a un hogar tipo, que ya eso está en discusión, porque ante la baja notoria de la tasa de natalidad, ya el hogar tipo en Argentina no es 2 adultos, 2 menores. Ya hay que pensar en 2 adultos y un menor, y en muchos casos 2 adultos. Y también hay mucho hogar habitado fundamentalmente por una única persona. Pero yendo a ese dato, una familia tipo necesitó 590.000 pesos para no ser indigente y 1.300.000 para no ser pobre. Estos son datos que ayer divulgó el INDEC. El gobierno lo celebró ayer a través del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que hizo este posteo en redes sociales. Lo estamos compartiendo en nuestro canal de streaming. Dice: 2025, la inflación más baja de los últimos 8 años. La variación de diciembre fue del 2.8 y la interanual del 31.5. Dice el ministro: de esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en la medición general como núcleo, un logro extraordinario. Acá está la adjetivación que hace el ministro, autoponderándose, teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, es decir, subieron tarifas, subieron precios y servicios de la economía, la implementación de una flotación cambiaria. La flotación cambiaria se implementó hacia finales del 2025, no fue la constante de todo el año. Es cierto que se había liberado el cepo para personas físicas allá por el mes de abril. Y la implementación y una fuerte contracción de la demanda de dinero, es decir, una mucho menor emisión monetaria, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50%. Claro, cuando habla de la dolarización y el ministro habla de feroz ataque político, alude al escenario electoral donde hubo mucha dolarización de carteras de particulares, de empresas, que el gobierno le atribuye a el planteo que ha hecho la oposición de que había mucha incertidumbre. A ver, nobleza obliga, hay que decir que si no venía el salvataje del Tesoro norteamericano, como pocas veces lo había hecho en el último tiempo, a través de un swap y a través de la compra de bonos soberanos de la deuda, a lo mejor la película era distinta, el escenario era distinto. Aún así, el gobierno se entusiasma con que a partir de este año, en el segundo semestre, la inflación comience con el dígito 1. Insisto, ahora estamos más cerca de 3 que de 1, 2.8, dio diciembre. Hay meses estacionales de mayor tensión inflacionaria. Marzo lo es, por ejemplo, vuelta a clases, enero y febrero por la cuestión del turismo, de la recreación, de la cuestión gastronómica, así que veremos si el gobierno logra dar con ese cometido. Mientras tanto, ayer un nuevo capítulo de la interna Villarroel-Milei, la vicepresidenta que estuvo en la Patagonia, en el sur, en Chubut, quiso sobrevolar la zona con un helicóptero, no fue autorizada por el Ministerio de Seguridad, que decía que los aviones y los helicópteros que tienen el Ministerio de Defensa y de Seguridad son para tareas de combate al fuego, no para actividades políticas. El secretario de Comunicación, Lanari, acusó a la vicepresidenta de ser una especie de buitre política, de querer sacar rédito ante una tragedia. El presidente Milei reposteó ese tuiteo, con lo cual se hizo también cargo de esa mirada de la comunicación presidencial, y mientras tanto el gobierno sigue reuniéndose con gobernadores buscando adhesión para lo que viene, la discusión de la reforma laboral en febrero en el Parlamento.
Faltan ahora 5 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Les contaba recién de la inflación nacional que difundió el INDEC en todo el país. Hoy se espera que el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo de Santa Fe, dé a conocer la inflación de diciembre de la provincia y también el acumulado anual. Esto va a permitir ver cómo anduvieron también las paritarias. Recuerden ustedes que allá por comienzos de diciembre el gobierno provincial de Maximiliano Puyaro dio una compensación a los gremios, cerca del 9%, producto del desfasaje que hubo entre la política salarial y la aceleración inflacionaria. Bueno, hay que ver si cuando uno compara toda la paritaria pública fundamentalmente del año 2025, empata, pierde o le gana por algo a la inflación. El gobernador Puyaro esta semana, cuando habló con la prensa, ante una consulta que le hizo Maxi Clansec desde el móvil, dijo que los salarios públicos le estaban ganando la inflación. Eso generó mucho malestar, por ejemplo en la docencia. Ayer escuchábamos el testimonio de Martín Lucero de SADOP, que decía que eso no había sido así, que todavía hay un remanente, un descalce que no ha sido reconocido a comienzos de 2024, de la paritaria 2023, de algo más del 20%, y que ya a partir de ahí hubo una desventaja imposible de descontar. Pero vamos a ver ahora bien la película de cómo anduvo inflación versus salarios en el 2025 en la provincia de Santa Fe, independientemente del sector privado, donde ahí también, como hemos contado a lo largo del año pasado, muchos gremios, muchas paritarias perdieron frente a la inflación, por poco, pero perdieron por adquisitivo, habían perdido en 2024, con lo cual el escenario en este bienio de Javier Milei es claramente desfavorable. Y aquí está una de las claves del modelo económico del gobierno nacional, el ancla salarial. Ya no hay ancla cambiaria porque se ha flexibilizado la banda cambiaria, con lo cual el ancla para que no se disparen precios de bienes, servicios, es la cuestión salarial. Tampoco hay ancla tarifaria de servicios públicos. El gobierno tiene pisado los salarios y usted me dirá en casa, preparando el mate, el café, pero el gobierno ¿por qué pisa salarios si no le define el sueldo al metalúrgico, al chofer de colectivo, al industrial, al albañil de la construcción? Porque al momento de definir paritarias hay un momento que tiene que homologarlo la Secretaría de Empleo, que depende del Ministerio de Capital Humano, y no lo hace. Buscan artilugios, dilatan, demoran, le da una herramienta de negociación poderosa a la patronal frente a los gremios que terminan buscando artilugios, bono no remunerativo, alguna cifra complementaria. Ahí está una de las claves de este modelo para que sea sustentable en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario. El ancla hoy por hoy pasa fundamentalmente por lo salarial. Veremos qué va a pasar en 2026. Todo parece indicar que será otro año complicado para el asalariado medio, que probablemente la mayoría empate o pierda. Muy pocos le van a ganar, afortunadamente para ellos, a la inflación. Son gremios con poder de fuego y con productividad. Aceiteros, petroleros, el sector minero, que además son, en estos últimos casos que mencionaba, rubros de un trabajo con cierta peligrosidad, insalubre o en condiciones que no son las medias. Vamos a hablar también de los otros temas en la agenda de la región. Hay un planteo del colectivo del Taller Ecologista, de la multisectorial por los humedales, que están advirtiendo sobre una ocupación ilegal de parte de las islas aquí en el humedal, planteando que se están construyendo cabañas, que se está avanzando sobre bienes públicos, así que lo vamos a abordar en un rato. También vamos a hablar de la agenda deportiva, porque Central y Newell's siguen con la puesta a punto de cara al debut en la liga local hacia fin de mes de enero. Newell's ayer presentó en sociedad a Cabrera, el séptimo refuerzo confirmado, y va por más. Ayer contaba el negro Cabrera, que no tiene nada que ver con el refuerzo que se acaba de concretar, que está buscando a Salomón con mucha intensidad y también más volantes en el centro del campo de juego. Central, como contaba Guille Ferretti, está poniendo a la venta las luminarias viejas, ahora que las ha renovado por LED, y vamos a hablar del panorama internacional, donde hoy el foco está centrado en Medio Oriente por la crisis en Irán, donde tenemos una revuelta popular que el régimen teocrático iraní asegura lo que lo tiene controlado, pero con denuncias de más de 2.000 muertos y una feroz represión en Teherán y en las principales ciudades iraníes en Medio Oriente. 6:59, tanda, noticias y venimos. Redescubrí el poder de la palabra confianza. Crestale Propiedades. Más de 1000 razones de inversión para confiar.